El señor Gustavo Nakamura, él es gestor de proyectos de formación de directores de la Universidad ESAN y magíster en gestión educativa. Gustavo, buenas tardes, gracias por estar acá, visitarnos en los estudios centrales de RCR. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo marcha? Cuéntanos cómo está marchando esta labor que viene realizando la Universidad ESAN por encargo del Ministerio de Educación en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿no? En esta especialidad en gestión escolar con liderazgo pedagógico, ¿no? ¿Cuáles son, hasta el momento, cuál es la evaluación que vienen llevando ustedes a cabo en estos momentos? Bien, mira, el programa, estamos muy contentos de... Ya estamos en la mitad del módulo 1, me acuerdo cuando conversábamos hace un tiempo de... Eso fue inicio, en junio, ¿no? En junio. Ya estamos avanzando, el programa bastante bien. Hemos tenido hace poco un monitoreo, una supervisión del Ministerio de Educación, donde hemos estado reunidos con los actores de las regiones, tanto con las gerencias regionales como las UGERES, los directores de UGERES y especialistas, para comentarles un poco del panorama del proyecto, cómo ha ido avanzando, qué resultados vamos teniendo, y también invitarlos a ser parte de este proyecto y sumarse también a la iniciativa y también puedan capacitarse libremente si ellos desean. También tener opción de que nos acompañen en las capacitaciones, en fin, o sea, se está trabajando articuladamente entre el Ministerio, la universidad y los gobiernos locales. Gustavo, ayer leíamos nosotros una información de un diario regional de la Sierra Sur del país, donde daban cuenta que en el caso de directores de escuelas o subdirectores de escuelas, en muchos casos se registran hechos de que no cuentan con la licenciatura o la titulación. En el caso particular, y esto era en el caso de Apurímac, en el caso particular de Arequipa, en el caso particular de Moquegua y de Tacna, donde ustedes están realizando esta especialización de gestión escolar con liderazgo pedagógico a más de 1000 directores y subdirectores, ¿han encontrado esta realidad? ¿Esta situación se presenta? Sí, esta situación se representa en todo el país, yo creo. ¿Ya? A ver, los directores de muchos de nuestros colegios públicos han estudiado en institutos pedagógicos. El instituto pedagógico te permite tener una titulación para tener el ejercicio profesional. Claro. ¿Okay? Ante eso ellos están en la ley, pertenecen a la carrera magisterial y no hay ningún problema. La interrogante viene cuando haces estudios de posgrado superiores, posgrado mejor dicho, y ahí viene la nueva ley universitaria. Entonces, ¿qué te pide la nueva ley? La nueva ley te pide ser licenciado o titulado universitario, ¿okay? Para obtener una segunda especialidad. No el grado, sino la licenciatura. Así es, exacto. Yeah. Porque el grado de bachillerato, muchos de estos directores tienen el grado de bachiller de otras universidades o universidades pedagógicas que dan este bachillerato y después estudian su maestría, incluso tenemos hasta doctores en el magisterio peruano, pero no tienen esa famosa licenciatura. Entonces, si no tienen la licenciatura, si no tienen una primera especialidad, ¿cómo van a tener una segunda especialidad? He ahí el vacío que hay y bueno, en este caso estos directores y subdirectores tienen que tener estas opciones de poder sacar esta licenciatura para poder obtener la segunda especialidad que se va a dar a fines del próximo año, ¿no? Ahora, de los 1040 directores y subdirectores que se encuentran en esta segunda especialidad, ¿ustedes tienen, digamos, una cuantificación, un porcentaje? ¿Cuántos casos se podrían presentarse? Estos casos están llegando casi a la mitad del país. Y la pregunta de inmediato es, ¿cómo se va a solucionar? ¿Cómo se está solucionando? ¿Cómo darle, digamos, una salida a esto, no? El famoso cómo nosotros rápidamente como universidad dijimos hacer un convenio con una universidad que es la Marcelino Champañá. Ellos tienen facultad de educación, por lo tanto podrían dar los grados de bachiller y el título o la licenciatura. Entonces, de esta manera hemos seleccionado y convalidar los cursos del diplomado para que ellos puedan tener esta opción de no volver a más aula, porque ya tienen el programa. Si les recargo más aula, prácticamente el director va a trabajar y va a estudiar y no va a tener más vida que esta. Entonces también son seres humanos que necesitan un momento de descanso. Lo que hemos visto es darles esta oportunidad con esta universidad, ver el costeo de la manera de hacerlo de la forma más económica posible, y creo yo que hemos llegado a un acuerdo bastante interesante, que ahorita ya en Arequipa, Tacna y Moquegua han empezado este fin de semana ya con las asesorías y estamos llegando a unos 300 directores. Quisiéramos llegar a la meta de los 500, pero no podemos obligarles. Nosotros solamente estamos dando la opción de poder
terminar de esta manera, porque ellos tienen la libertad de irse a otra universidad también si desean. Pero están abiertos a la posibilidad para que otros que no estén llevando esta especialización en esta capacitación, o sea, me refiero a otros docentes, por ejemplo, de otras regiones, también pueden acceder a esta nivelación profesional, diríamos así, al obtener un título, una licenciatura. Sí, el convenio que hemos hecho nosotros con la Universidad de Champañá rige para, obviamente, a las 3 regiones que estamos trabajando. Yo estoy casi seguro que la región, por ejemplo, Puno y otras regiones, las universidades que están trabajando en ese momento les están ofreciendo incluso este servicio, ¿no? Concretamente Puno, por ejemplo, trabaja, si no me equivoco, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Cuando ellos tienen facultad de educación, deben estar ofreciendo este servicio, y así en el país en general, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que ellos no opten por la universidad que está llevando adelante esta capacitación, y opten por decir, bueno, yo quiero estudiar en Marcelino Champañá, ¿pueden hacerlo? Sí, se contactan con nosotros, vemos la manera de negociar, como se dice, hablar con la Universidad de Champañá para poder darle las facilidades. Ahorita los que están inscritos son nuestros alumnos de la Universidad de San por el programa de directores, ¿no? Ahora, hay un problema más allá del tema de capacitación, Gustavo, y justamente le mencionábamos al señor Vázquez, con quien hablamos hace un momento, que está a cargo de un proyecto de inversión ahí, de inversión minera en la zona de Antauta, a raíz del proyecto que están tratando de desarrollar allá de agua potable, por ejemplo. El tema de la anemia y la desnutrición infantil, que afecta gravemente a los niños de menores de 5 años y que están en la etapa inicial de su educación, porque empiezan a los 3 años, obviamente, a empezar a ir al colegio, a las escuelas o a los nidos. ¿Cómo están enfrentando? Hace poco hablamos también con el presidente del gobierno regional de Ica, que a la vez es presidente de la Mancomunidad Regional de los Andes, ¿no? Que involucra a 5 regiones, entre ellos Ica, Huancavelica, Ayacucho, Junín y Apurímac. Y él nos mencionaba cuando lo señalamos, oiga, en esa mancomunidad el promedio de anemia y de desnutrición infantil en menores de 5 años se está afectando casi a un 50%, ¿no? En algunos es 40, 45, un promedio más o menos cercano a eso. En Puno estamos por encima del 60%, y en otras regiones altoandinas igual, bueno, y en otras regiones también amazónicas, y la costa también, ¿por qué no? Sin embargo, ¿qué hacemos? El gobernador regional de Ica nos decía, oiga, esto nosotros lo hemos evaluado, hemos estudiado con los otros gobernadores regionales y hemos llegado a una conclusión con nuestros técnicos. No es un asunto de falta de recursos. Se han invertido cientos de millones de soles en los programas sociales tratando de combatir estos problemas y no se han logrado hacerlo, porque en la base subsiste un problema de educación. Entonces, si no hacemos entender a los padres de familia, si no hacemos entender a las autoridades, a la comunidad en su conjunto, de los problemas que suscite la gravedad de este tema, entonces no vamos a avanzar. ¿Cómo lo ven ustedes? Ustedes que están en contacto con los docentes, ¿qué experiencia les cuentan y cómo ellos están enfrentando esta situación? Sí, mira, justamente gracias por la pregunta. En realidad, muchos de estos directores, si bien pertenecen a ámbitos más urbanos, pero el tema de la desnutrición no solamente afecta al mundo rural, está en la vuelta de la esquina, como se dice, y en el caso de ellos, muchos de ellos se enfrentan a alumnos en educación inicial, por ejemplo, que no vienen alimentados, a las justas vienen con un pan y un té, como se dice, y llegan a la escuela. Entonces, ¿qué vas a permitir que ese niño, por ejemplo, niña, pueda hacer una buena psicomotricidad? Si se te duerme a la hora, o a la hora no tiene fuerza o alimentación necesaria. Para nuestra gente que nos escucha en las zonas rurales, ¿qué cosa es psicomotricidad? Por ejemplo, cuando trabajan todo el tema, los chicos en psicomotricidad trabajan su motora fina, trabajan volantines, adiestramiento, trabajan, por ejemplo, aparte de la caligrafía, que comienzas a hacer trazos. Todos estos temas aburren. Y si entramos a la parte física, el manejo de su cuerpo, explorar su cuerpo en ese sentido. Para los niños, por ejemplo, esto es todo un arte que hay que aprender. Por ejemplo, las profesoras de educación inicial y necesitan materiales específicos para esto. Lamentablemente en el país nuestras instituciones educativas públicas no tienen estos recursos como pueden tener otros. Y a la falta de recursos encima, niños malnutridos. Así es. Entonces encontramos una crisis multisectorial en realidad, creo yo, y es una de las cosas que mencionaban, por ejemplo, en el CAE educativo que ha sido hace poco.
Estuvo reunido el ministro Saavedra, el ministro de Trabajo, la ministra de Inclusión Social, bueno, estaba la de Salud, y bromeaban, le decían en broma a Jaime Saavedra que el problema de todo este país es la educación, ¿no? Le echaban la culpa a él, ¿no? En broma, pero es cierto lo que tú quieres decir ahorita con el presidente regional de Ica, por ejemplo, que menciona, ¿no? Que la educación es la base de todo, siempre lo decimos. Educación no es un sector solamente que trabaja aprendizajes. Es un sector que trabaja familia, es un sector que trabaja nutrición, es multisectorial que se tiene que trabajar. No necesariamente es que el chico le llegue el cuaderno y esté bien y tenga lapiceros y el profesor esté bien capacitado. Hay una previa que se tiene que trabajar, y en este caso el Ministerio de Educación todavía está avanzando, pero claro, son tantos años que hemos estado abandonando y no hemos tenido recursos. Si bien el presidente Sillones dice que tenemos recursos, perfecto. Ahora, ¿a qué destinamos estos recursos? Eso es importante saber. ¿Y cómo lo destinamos y cómo medimos el impacto de estos recursos que hemos dado? No solamente que hayan asistido. Y ahí a un tema de polémico, si quieres. O sea, usualmente lo que se da es, a ver, las capacitaciones, ¿cuáles son los resultados? Por ejemplo, siempre me pregunta Pepe, ¿no? ¿Cuáles son los resultados de las capacitaciones? ¿Que asistan solamente? ¿Que firmen sus actas? ¿Que coman sus sanguchitos y sus clases y se van? ¿O qué resultados tuvieron realmente en los aprendizajes de los alumnos? Eso es algo que, por ejemplo, nosotros como universidad nos obsesiona, ¿no? O sea, esta capacitación, ¿qué va a terminar? En el tema, tú hablas ya más macro, educativo, ¿cómo vamos a medir estos resultados, ¿no? De esta gente que tanto se capacita. Ahora, Gustavo, mira, si bien es cierto, los directores, los profesores, los docentes se enfrentan cara a cara con esta realidad. Todos los días están con sus alumnos, los ven, saben de dónde vienen y saben también, quizás de manera, la impotencia pues les debe llevar a decir, ¿qué cosa hago? Hay canales, hay posibilidades, cómo se puedan, por ejemplo, tomar iniciativas que lleguen a los más altos niveles para que se decidan hacer cosas que vayan a enfrentar esa realidad. Lo que nos decía, por ejemplo, el gerente general de esa mancomunidad que te mencioné, la Mancomunidad Regional de las Andes, cuando lo entrevistamos sobre este tema, nos decía, está bien. Igual nos decía, recursos, bueno, lo podemos obtener, ¿no? El problema es que no se entiende el tema, y aquí no hay una participación transversal de todos. Muchas autoridades tampoco lo entienden, porque esto, como no es fierro y cemento y no se ve, entonces tampoco da votos, y los políticos a veces se van por otras opciones y dejan de lado siendo el problema más urgente. Mira, totalmente de acuerdo. Cuando no es cemento, no vende. El tema educativo, lamentablemente o afortunadamente, dependiendo de qué ángulo lo veas, es un tema a largo plazo. Y por tanto, iniciativas hay, o sea, hay redes educativas, hay que los padres se vinculan a los colegios, incluso muchas zonas rurales y zonas urbanas también, los padres incluso dan la alimentación a sus hijos. O sea, llevan alimentación y se juntan. Yo tengo la experiencia de centros rurales, por ejemplo, en Cusco y en Puno también hay centros rurales de formación en alternancia donde, por ejemplo, los padres llevan el saco de papa, llevan la gallina, lo que van a cocinar, y ellos cocinan y se turnan para darle alimentación a sus hijos. Eso no lo provee el Estado, ojo. No llega a coadyuvarme ahí. Eso hay en el país, pero todavía no es una política de Estado. El tema de, por ejemplo, la educación rural, por ejemplo, en alternancia. Se ha hecho estudios. Este país está lleno de estudios, ¿eh? Ese estudio se hizo hasta el año pasado, que se gastó 850.000 soles en un estudio, una empresa consultora para hacer esto. Ya, el estudio está hecho, y ahora ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos política? ¿No lo hacemos política? Claro, viene la misma interrogante. ¿Ya quiénes van a ser los docentes, los monitores? Pero la ley no te permite, porque no pueden ganar más, porque claro, porque en la ruralidad te dan 50 soles o 100 soles, exagerando, por ser profesor rural. Entonces, ¿quién quiere dejar su casa por 100 soles más? O sea, haciendo programas exitosos o proyectos o, digamos, pilotos exitosos no pueden implementarse porque la ley no te permite. No te permite incluso, o sea, hay un entrampamiento legal, burocrático, ¿no? Mire, Gustavo, en los próximos programas, estamos seguros, vamos a tratar de conversar con los miembros de la Comisión de Educación, a ver los congresistas que están ahí y que deben estar atentos a estas cosas. A ver, vamos a ver si están atentos. Y también te comprometemos, Gustavo, para que empecemos a escuchar voces, ¿no? Profesores que están en zonas rurales, ojalá los vamos a contactar para conversar, intercambiar ideas aquí en la cabina con otras personas que están en zonas rurales y que la están viendo en directo, como se dice, y enfrentando esta realidad, y a ver
¿qué cosa podemos ir o de qué manera podemos ir por lo menos alcanzando un nivel de concientización para que haya una movilización de la sociedad civil en su conjunto para que se pueda enfrentar a estos temas? Y un buen tema, Carlos, antes de culminar, es que plantearle ahí una pregunta: ¿qué tanto ven ellos si existen o no existen avances en la educación rural? Que sean ellos los que te den, digamos, una primera perspectiva, digamos, de diagnóstico, ¿no? Sí, yo creo que los que están en campo te dan una realidad, el papel desde el ministerio te van a decir una, y del Congreso te van a dar una fiscalización. Claro, Sería bien interesante tener una mesa, como tú planteas, con algún miembro de la Comisión de Educación del Congreso, que nos planteen, o sea, lo que el ministro Saavedra ha planteado. Yo he escuchado que hay algo tema de educación rural, pero claro, hay un tema que hay que seguir avanzando, ¿no? Y educación sigue estando de moda, así que bueno. No, y nos comprometemos, incluso comprometer participación de directores de UGEL de las regiones del sur, profesores rurales de la región del sur, autoridades, especialistas y también parlamentarios que estén ligados justamente al sector educativo. Bien, Gustavo, nuevamente agradecerte la amabilidad de tu parte y con ese compromiso. Creo que ya nos dejaste una agenda para poder seguir trabajando en los próximos días, porque el tema educativo creo que debe ser un compromiso de todos, ¿eh? Listo, muchas gracias. Gracias.